Libro, Un ministerio para las ciudades. De Elena G. de White. Capítulo 11, la obra en ciudades específicas. Ciudades en los Estados Unidos. La obra en Estados Unidos debe ampliarse. Quiero contarles, mis queridos amigos, que la obra aquí, en Estados Unidos, debe ampliarse considerablemente. Tantas veces me es presentada la tarea que tendría que haberse hecho en este país, pero que no se hizo, que mi alma lleva una carga muy pesada. Debería haberse trabajado una ciudad tras otra y, si esto se hubiese hecho fielmente, habrían sido atraídos a la verdad aquellos que podrían haber salido a fin de ganar otras almas para Cristo. Es necesario que en cada ciudad haya monumentos para Dios. Sin embargo, la forma en la que ha sido administrada la obra ha dado como resultado una tesorería agotada. La falta de esfuerzo para plantar el estandarte de la verdad en las ciudades de los Estados Unidos ha generado un estado de cosas en el que el consumo es mayor que la producción, y es un problema difícil la manera en que se debe llevar adelante la obra. Ciudades del noreste. Las ciudades impactadas por el movimiento de 1844 deben volver a trabajarse. Se me ha indicado que el mensaje debería ser predicado con nuevo poder en las ciudades del este de los Estados Unidos. En muchas de esas ciudades, los mensajes del primer ángel y del segundo fueron anunciados durante el movimiento de 1844. A nosotros, como siervos de Dios, se nos ha confiado el mensaje del tercer ángel, en el cual culmina la obra de los precedentes para preparar a un pueblo para la venida del Rey. Debemos realizar todos los esfuerzos que podamos con el fin de hacer conocer la verdad a aquellos que están dispuestos a oírla, y muchos la escucharán. En todas las grandes ciudades, Dios tiene almas sinceras, deseosas de saber lo que es la verdad. El mensaje del tercer ángel debe proclamarse en ciudades del noreste. Todas estas ciudades del este donde se proclamó con poder el mensaje del primer ángel y del segundo, y donde el mensaje del tercer ángel se predicó, en los primeros días de nuestra historia como un pueblo distinto y peculiar, ahora deben ser trabajadas nuevamente. Están Portland, Maine, Boston, y todas las tantas ciudades de los alrededores, están Nueva York, y las prósperas ciudades cercanas, están Filadelfia, Baltimore y Washington. No necesito enumerar todos estos lugares, ustedes saben dónde están. El Señor desea que proclamemos el mensaje del tercer ángel con poder en estas ciudades. Es imposible que ejerzamos este poder por nosotros mismos. Todo lo que podemos hacer es escoger a hombres con capacidad, instarlos a entrar en estas avenidas de oportunidades, y allí proclamar el mensaje en el poder del Espíritu Santo. Los miembros de Iglesia del Oeste deben apoyar la evangelización en el Este. Al trabajar fielmente en nuestros vecindarios y en las ciudades cercanas, y al transmitir un mensaje decidido en las grandes ciudades de nuestro país, veremos la salvación de Dios. La verdad debe salir como una lámpara que arde en las ciudades del este, y nuestros hermanos del oeste ahora tienen el privilegio de adelantar la causa de Dios en esa porción del campo donde el mensaje del tercer ángel se proclamó por primera vez. Boston, Massachusetts. La obra debería incluir Boston. Se me instruyó que se debe trabajar Boston, y sé que la posesión en este lugar del sanatorio será una de las más grandes bendiciones que podrían recaer sobre nuestra obra en los estados del este. Miles en Boston esperan oír la verdad. Me siento ansiosa porque Boston oiga la palabra del Señor y las razones de nuestra fe. Pidan que el Señor suscite obreros con el objeto de que trabajen en ese campo. Hay miles de personas en Boston que anhelan las verdades sencillas tales como son en Jesús. El mensaje debe salir con poder. Si en la ciudad de Boston, y en otras ciudades del este, usted y su esposa se unen en la obra médica evangélica, aumentará su utilidad y comprenderán claramente cuál es su deber. El mensaje del primer ángel se predicó con gran poder en estas ciudades en 1842 y en 1843, y ahora es el momento de proclamar extensamente allí el mensaje del tercer ángel. Nuestros sanatorios del este tienen ante ellos una gran obra. El mensaje debe predicarse con poder, al aproximarse la obra a su final. Debe haber obra médica en Boston y en otras ciudades de Nueva Inglaterra. Cuando el sanatorio de Nueva Inglaterra se trasladó de South Lancaster a Meldons, el Señor me instruyó que eso estaba de acuerdo con su providencia. Los edificios y los terrenos de Meldons son de tan naturaleza que constituyen una recomendación para nuestra obra médico-misionera, la cual debe llevarse a cabo no solamente en Boston,
sino también en muchas otras ciudades de Nueva Inglaterra, que no han sido trabajadas. La propiedad de Mellons permite establecer comodidades que atraerán a este sanatorio a personas que no pertenecen a nuestra fe. Tanto la gente aristocrática como la común visitarán esa institución a fin de beneficiarse con los medios que ofrece para recobrar la salud. Se me ha mostrado repetidamente que Boston es un lugar que debe trabajarse fielmente. La luz debe brillar tanto en los alrededores de la ciudad como en el centro. El sanatorio de Mellons es uno de los instrumentos más grandes que se puedan emplear para alcanzar a Boston con la verdad. La ciudad y sus suburbios deben escuchar el último mensaje de misericordia que ha de darse a nuestro mundo. Hay que llevar a cabo, en numerosos lugares, reuniones en carpas. Los obreros deben utilizar con el mayor provecho posible las habilidades que Dios les ha concedido. Los dones de gracia aumentarán con el amplio uso. Pero no debe haber exaltación de sí mismos. No hay que establecer directivas precisas, dejemos que el Espíritu Santo dirija a los obreros. Deben continuar contemplando a Jesús, el autor y consumador de su fe. La obra para esa gran ciudad se difundirá por la revelación del Espíritu Santo, si es que todos caminan humildemente con Dios. Esperamos que quienes tienen a su cargo la obra en Nueva Inglaterra colaborarán con el sanatorio de Mellons para tomar medidas agresivas, a fin de llevar a cabo la labor que debe realizarse en Boston. 100 obreros pueden trabajar con ventaja en diferentes partes de la ciudad, en distintos ramos de servicio. Ciudad de Nueva York. Tenemos que dar el mensaje a los comerciantes de Nueva York. Deberían sentir una responsabilidad definida por la obra en Nueva York. Tan ciertamente como los paganos que viven en países extranjeros, es necesario que los hombres de negocios de Nueva York, y de otras grandes ciudades, sean alcanzados con el mensaje. El enemigo se regocijaría al ver que la grandiosa verdad salvífica para este tiempo es confinada a pocos lugares. Él no está inactivo. Está inculcando en la mente de los hombres sus teorías engañosas, con la intención de enceguecer su visión y confundir su comprensión, para que la verdad salvadora no sea traída a su conocimiento. Pronto entrarán en vigor las leyes dominicales, y los hombres en puestos de confianza se amargarán en contra del puñadito de personas que guardan los mandamientos de Dios. Se necesitan un sanatorio y una escuela cerca de la ciudad de Nueva York y otras ciudades. Necesitamos un sanatorio y una escuela en la vecindad de la ciudad de Nueva York, y mientras más demoremos en fundarlos, más difícil será. Estaría bien adquirir un lugar fuera de la ciudad donde se pueda establecer el hogar de los obreros de la misión. Es de gran importancia que tengan las ventajas del agua pura, libre de toda contaminación. Por esta razón, a menudo está bien considerar las ventajas de una ubicación entre las colinas. Además, se debe conseguir un lugar en la ciudad, donde se puedan administrar tratamientos sencillos. Que en forma similar también se tengan casas cerca de varias ciudades, y que se hagan esfuerzos sinceros y decididos, por parte de hombres capaces, para que en estas ciudades se dé el mensaje de amonestación que debe ir a todo el mundo. Solo hemos tocado, por así decirlo, unas pocas ciudades. Es importante establecer la obra médico-misionera. La mejor obra que pueden hacer, Pastor Stephen N. Haskell y esposa, es iniciar un trabajo médico-misionero en Nueva York. Se me ha mostrado que, si en esta obra pudiese haber hombres y mujeres de experiencia que logren mostrar en qué consiste realmente el trabajo médico-misionero genuino, esto contribuiría poderosamente a producir una impresión correcta en la gente. Se necesitan obreros, han de establecerse restaurantes. Mientras me encontraba en Nueva York durante el invierno de 1901, recibí luz acerca del trabajo que debía realizarse en esa gran ciudad. El curso que los hermanos debían seguir me fue mostrado noche tras noche. En el Gran Nueva York, el mensaje debe avanzar como una lámpara que brilla. Dios suscitará obreros para que lleven a cabo esta tarea, y sus ángeles irán delante de ellos. Aunque nuestras grandes ciudades están llegando rápidamente a una condición similar a la del mundo antediluviano, aunque su perversidad las hace parecerse a Sodoma, en ellas viven muchas almas honestas que experimentarán la convicción del Espíritu a medida que escuchen las sorprendentes verdades del mensaje adventista. Nueva York está listo para ser trabajada. En esa gran ciudad, se dará el mensaje de la verdad con el poder de Dios. El Señor anda en busca de trabajadores. Él extiende su invitación a quienes ya tienen experiencia en la causa, para que acepten, en el temor de Dios,
la responsabilidad del trabajo que debe realizarse en Nueva York y en otras grandes ciudades de los Estados Unidos, y lo lleven a cabo. También pide que se brinden los medios necesarios para realizar esta obra tan importante. Se me indicó que no tendríamos que sentirnos satisfechos por tener un restaurante vegetariano en Brooklyn, sino que deberíamos establecer otros en diversas partes de la ciudad. La gente que vive en uno de los barrios del Gran Nueva York no sabe lo que sucede en otras partes de esa ciudad. Las personas que coman en los restaurantes que se establezcan en diversos lugares experimentarán un mejoramiento de su salud. Estos se hallarán más dispuestos a aceptar el mensaje especial de la verdad divina después de que se haya ganado su confianza. Debemos alcanzar a las personas de corazón sincero en la ciudad. Y está Nueva York, esa ciudad grande y malvada. ¿Quién ha llevado la carga por ese campo? ¿Quién ha sentido la necesidad de negarse a sí mismo para que la obra en esa ciudad pueda llevarse a cabo? Por cierto, que es una ciudad malvada, pero Dios tenía a Lot en Sodoma, y tiene a un pueblo en Nueva York que, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, está clamando por las aguas puras del Líbano. Nueva York está lista para ser trabajada. Cuando estuve allí la última vez, justo antes de partir del país hacia Australia, el Señor me mostró lo que podría hacerse allí si todos acudieran en su ayuda. El poder de Dios es para comunicar la verdad en esa ciudad. No hay más escasez de medios entre nuestro pueblo que en el pasado, por cierto, que no hay escasez de medios entre nuestro pueblo en California. Pero, a pesar de esto, el gran campo de Nueva York sigue sin ser tocado mientras, semana tras semana, se reúne una gran congregación aquí, en el tabernáculo de Battle Creek. La gente debería sentir que la reprensión de Dios descansa sobre ella porque no está trabajando para Él en lugares donde no se conoce la verdad. Si tuviesen el espíritu de los padres peregrinos, saldrían a trabajar para Dios en los vastos lugares de la tierra. Antes que detener la obra, saquen préstamos con intereses. Antes que interrumpir la obra en Nueva York, yo pediría prestado, dinero y pagaría intereses por él, para hacer avanzar la obra. Miles esperan oír el mensaje. En Nueva York hay muchos que están maduros para la cosecha. En esta gran ciudad hay miles de personas que no han doblado sus rodillas delante de Baal. El ángel dijo, He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Luke 2:10. Nueva York contiene una parte de ese pueblo. Queremos ver el comienzo del nuevo año con maestros que trabajen en todas partes de Nueva York. Hay una obra que debe realizarse en esta ciudad, una obra que tendría que haberse hecho hace 12 años. No se hizo, ¿y por qué? Porque los hombres y las mujeres no habían despertado a la importancia del tiempo en el que vivimos. No estaban preparados para hacer la obra que debía hacerse. Los que no se habían convertido a la reforma pro salud no podían trabajar por mandato de Dios. Así es que en 1901 hay escasez de obreros. Debe llevarse a cabo una obra multiétnica. En la ciudad de Nueva York, en Chicago y en otros grandes centros de población, hay un numeroso elemento extranjero, multitudes de personas de varias nacionalidades, y todas ellas prácticamente sin amonestar. Entre los adventistas hay un gran celo, y no estoy diciendo que haya demasiado por trabajar en los países extranjeros, pero sería agradable para Dios si se manifestara un celo proporcionado por trabajar en las ciudades cercanas. Su pueblo necesita actuar cuerdamente. Necesita poner en marcha esta obra en las ciudades con fervoroso esfuerzo. Hombres de consagración y talento han de ser enviados a estas ciudades para ponerse a trabajar. Han de unirse muchas clases de obreros en la conducción de estos esfuerzos para amonestar a la gente. Trabajen ahora la ciudad de Nueva York, utilizando varios métodos. El mejor momento para trabajar la ciudad de Nueva York es ahora, el presente actual, despejar el camino tanto como sea posible para realizar la obra, al mismo tiempo, que todos se comprometan con todos los intereses generados en las localidades contiguas. La obra en el Gran Nueva York debe realizarse de manera que represente adecuadamente la sacralidad y la santidad de la verdad de Dios. Deben establecerse restaurantes vegetarianos, salas de tratamiento y escuelas culinarias. Se ha de enseñar a preparar comida saludable a la gente. Se les debe mostrar la necesidad de suprimir el té, el café y la carne. El Gran Nueva York debe tener una relación diferente con la asociación general que el territorio circundante y sus intereses,
que son distintos, y tendrá que considerarse con una luz diferente en lo concerniente a la obra misionera. El Gran Nueva York es un mundo en sí mismo, y en cierto sentido, debería tener un manejo distinto del de las localidades aledañas. Dios tiene designados a sus agentes para el engrandecimiento de nuestro círculo de influencia y para el aumento en número de los obreros que serán misioneros de verdad, obreros para la salvación de las almas de sus semejantes. Aquellos no deberían establecer límites que restrinjan la esfera de sus esfuerzos. La Iglesia cristiana siempre meditará sobre jugadas de avance, siempre estará educando a obreros para nuevas conquistas para Cristo. Es necesario que se avance siempre incesantemente, a fin de que la verdad pueda extenderse a todas las partes del globo. El Señor habría hecho trabajar Nueva York, junto con todas sus localidades y ciudades circundantes, hace muchos años y ahora que se revela más plenamente la oportunidad en todas las localidades, en cada iglesia, los corazones deberían salir y conectarse con el progreso del mensaje evangélico. En todos los lugares abandonados de la viña, los corazones deberían conmoverse con una experiencia auténtica y viviente. Y ahora que se ha iniciado una gran obra, nadie debe cruzarse de brazos, sino que todos tienen que considerar con interés cada movimiento de la iglesia. Las iglesias ahora, en diferentes partes del Gran Nueva York, deben sentir sus responsabilidades sagradas, dadas por Dios. La palabra del Señor es que este vasto campo misionero sea fielmente trabajado, y que cese todo vestigio de crítica, de buscar culpables y de separarse de la hermandad. Los prejuicios, y el pensar y hablar mal deben ser dejados de lado. Dios no tolerará más el espíritu que ha estado controlando las cosas en nuestras iglesias de Nueva York. Los campos aquí están listos para la cosecha. En cualquier dirección que miremos, nuestros hermanos tienen que hacer la obra que se les asignó, que abarca una gran circunferencia ilimitada. No se debe escuchar a aquellos que celebran y promueven el prejuicio. La obra debe avanzar bajo la dirección de Dios, y los que desean conservar el espíritu de disensión tienen que hacerse a un lado y permitir que la obra de Dios siga adelante. Es necesario que se trabaje en las ciudades cercanas, Trenton y Brooklyn. Tengo la profunda impresión de que Trenton, a Nueva Jersey, será de mucho interés, al igual que Brooklyn, a Nueva York, y otras localidades fuera de la ciudad de Nueva York. De hecho, vemos que los campos en todas direcciones, dentro y fuera de Nueva York, deben ser trabajados. Tendría que conseguirse un salón para reunir a la gente en la ciudad de Nueva York y las localidades vecinas fuera de ella. Dios quiere ahora que trabajemos nuestras ciudades ejerciendo sobre la mente humana las influencias santificadas que nos concedió. La transformación de una mente humana significa, si se cumple la voluntad de Dios, la transformación de muchas mentes humanas. Ninguno de nosotros vive para sí. Ninguno de nosotros planifica obtener gloria para sí. El Señor dio a Cristo a nuestro mundo, y no retuvo con Cristo nada que pudiera ayudar al hombre en su humanidad. Si la iglesia organizada no retuvo ningún talento ni influencia que le hayan sido confiados, si el Señor dio a Cristo, y luego llamó al hombre a poner ese poderío e influencia bajo el poder del don del Espíritu Santo para coronar su obra con éxito, para hacer que su obra, combinada, sea una señal de éxito, el hombre, ¿debería fracasar por su parte? ¿Qué propone hacer la Iglesia con las herramientas del cristiano para la conversión del mundo? El Señor requiere que se establezcan monumentos en su honor en cada ciudad. En cada ciudad debe asumirse la obra para difundir la influencia de la verdad, que tiene un poder santificador sobre los que oigan y respondan. Ciudades del Atlántico Central. Filadelfia, Pensilvania. Los evangelistas tienen que trabajar donde los problemas religiosos agitan a los ciudadanos. Hay que trabajar en Filadelfia y en otros lugares importantes. Los evangelistas deberían llegar a todos los lugares donde haya mentes agitadas por el asunto de la legislación dominical y por la enseñanza de religión en las escuelas públicas. El descuido de los adventistas en aprovechar estas oportunidades providenciales para presentar la verdad angustia mi corazón y me mantiene despierta noche tras noche. Trabajar bajo la dirección del Espíritu Santo da resultado. Deberíamos alegrarnos al ver que se hace una obra especial en Filadelfia y en Boston. Muchas almas se convertirán si los hombres y las mujeres hacen la obra personal que necesita hacerse. Mediante los obreros que trabajan bajo la influencia del Espíritu Santo, muchas almas serán llevadas al conocimiento de la verdad. Washington, D.C. Pocos han sido advertidos en la capital de los Estados Unidos.
He estado escribiendo mucho acerca de la necesidad de realizar esfuerzos más decididos en la ciudad de Washington DC. Recibí luz acerca de que, inmediatamente, debería hacerse algo en esta ciudad. Qué extraño es que en el corazón mismo de la nación se haya hecho tan poco para representar la lealtad del pueblo de Dios. A nosotros se nos ha dado la verdad más grande encomendada alguna vez a los mortales. Washington, la capital de los Estados Unidos, es el lugar por excelencia donde la verdad debería brillar. Pero, ¿qué se ha hecho allí para proclamar la verdad? ¿Qué excusa podemos dar a Dios por nuestra mayordomía infiel? Los obreros no han de ser reubicados durante las reuniones de evangelización. En la capital de la nación hay que llevar a cabo una poderosa campaña de evangelización. Me alegro de que usted ha emprendido esta obra evangélica en Washington y que ya haya surgido un interés tan profundo. Los relatos acerca de la obra allí se corresponden casi exactamente con las anticipaciones que me fueron dadas acerca de lo que eso sería. Estoy segura de lo que digo, porque este asunto me ha sido presentado, y esta obra no debe ser debilitada al llamar a los obreros que son necesarios allí, para que trabajen en otros lugares. En Washington hay que llevar a cabo una obra evangélica que no debe ser interrumpida por un llamado a los obreros desde otros lugares. Dios quiere que esta obra para el público se lleve a cabo con decisión. Usted está donde el Señor desea que esté. El pastor A.G. Denise y usted no tienen que recargarse con cargas excesivas. Washington ya ha sido descuidada durante mucho tiempo, ahora hay que efectuar allí una obra decidida. El Señor proporcionará fortaleza y gracia. Los obreros no deben permitirse ser apartados del trabajo por las muchas cosas que seguramente exigirán su atención. Esta es la razón por la cual he estado ansiosa porque cada talento de los obreros que trabajan en Washington se emplee en una forma que promueva la obra de Dios. Hay que hacer obra personal en las ciudades. Insto a los creyentes de Washington a que acudan en ayuda del Señor contra los poderosos gobernadores de las tinieblas. En esta ciudad y en sus suburbios se requiere una obra personal. Preparen el camino del Rey. Eleven cada vez más el estandarte. Hay una obra de evangelización que debe realizarse en Washington y en Baltimore, y en muchas otras de las grandes ciudades del sur y del este. Hay que combinar la obra de enseñar con la de sanar. Vístanse los pastores y los médicos misioneros con toda la armadura de Dios, y salgan a proclamar el mensaje evangélico. Hay que proclamar en Washington un mensaje categórico. Ha de hacerse resonar la trompeta con toda claridad. Tecoume Park, Washington D.C. Donaciones para ayudar a mantener a obreros cerca de Washington D.C. Cerca de Washington, como si fueran nuestras vecinas, hay importantes ciudades que necesitan ser trabajadas. Si nuestros hermanos llevan a cabo una obra misionera fervorosa entre las personas con quienes se relacionan, nuevos campos de labor se abrirán a nuestro alrededor. Muchas personas que se encuentran establecidas aquí sentirán la responsabilidad de trabajar por las almas, y desearán tomar parte activa en la proclamación de la verdad. Rogamos a los que viven en Tecoume Park que se conviertan en obreros juntamente con Dios, en la tarea de levantar el estandarte de la verdad en territorios donde no se ha trabajado. Empléese una parte de los cuantiosos donativos solicitados, para enviar obreros a las ciudades vecinas de Washington. Llévese a cabo fielmente una obra de casa en casa. Las almas perecen fuera del arca que ofrece seguridad. Sea elevado el estandarte de la verdad por los miembros de la Iglesia en sus vecindarios. Levanten los ministros sus tiendas y prediquen la verdad con poder a la gente, y vayan luego a otro vecindario para proclamar la verdad en él. La zona lindante a Washington D.C. debe ser trabajada. El domingo pasado recorrimos extensamente el distrito inmediatamente contiguo a nuestro terreno, Tecoume Park. La hermana de Nils fue con nosotros, y nos mostró los asentamientos de gente próximos a nuestro terreno. Nos alegramos mucho con la aparición de estos asentamientos, las casas son pulcras y cómodas, y están rodeadas de jardines bonitos. Los lugares que vimos me hicieron recordar lo que conocimos cuando visitamos Oakland y San Francisco por primera vez. En aquel entonces, Oakland no era tan grande como ahora. Le decían la cama de San Francisco, porque muchos comerciantes que trabajaban en San Francisco tenían sus casas en Oakland. Tecoume Park bien podría decirse que es una de las camas de Washington.
Aquí vive una gran cantidad de comerciantes que van a trabajar a la ciudad cada mañana, y regresan de noche a la tranquilidad y el refugio del campo. Estoy muy agradecida porque nuestra obra pueda establecerse en este lugar. Si Cristo estuviese aquí, en la tierra, nos diría, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Tenemos una obra que hacer, guiar a las preciosas almas paso a paso hacia adelante. Mis esperanzas para este lugar son muchas, como lo han sido en el pasado cuando entré en campos nuevos. Tenemos que trabajar la región alrededor de Washington por kilómetros y kilómetros. No vamos a hablar de lo que debería haberse hecho si el dinero invertido en algunos lugares se hubiese usado para establecer monumentos para Dios donde hay gran necesidad de ellos, nos referiremos al presente. Queremos presentar la verdad con amor, fe, esperanza y coraje. Creemos plenamente que el Señor ha ido delante de nosotros en la compra de este terreno, y haremos todo lo posible para cumplir su voluntad en el establecimiento de su obra en este lugar. Necesitaremos jóvenes de los más talentosos en nuestra obra en Washington. El mensaje debe proclamarse en Washington, y debe salir de ese lugar a las demás ciudades del sur. El sábado pasado hablé en la sala de Tecoume, que estaba repleta. Hablé del capítulo 15 de Juan, y mi alma se refrescó al espaciarme en este tema importante. Había una cantidad de ciudadanos, y el dueño de la sala también estaba allí. El domingo hablé en la iglesia M Street Memorial, al grupo de obreros que se había reunido en Washington para realizar reuniones en carpa y hacer obra bíblica. Mi corazón rebosa de un deseo ardiente de que todos los que se relacionen con esta importante tarea tengan una experiencia diaria en las cosas de Dios, que puedan ocupar el lugar que se les asignó, de tal modo que obtengan la aprobación del Señor. Deben ser meticulosos en todo lo que hagan. No estará de más toda la urgencia que le demos a este tema. Nuestro pueblo estadounidense tiene que demostrar gran interés en la extensión de la obra del Señor. Deberían experimentar una profunda sensación de dolor y humillación al pensar que las ciudades que han estado delante de ellos en los últimos 25 años todavía no han oído el mensaje de la verdad presente. Hay paganos, por así decirlo, que lindan con nosotros, en nuestras grandes ciudades. Pero, ¿quién siente responsabilidad por estas ciudades no amonestadas? ¿Quién está dispuesto a invertir a sus recursos en la obra de iluminarlas? Ciudades del oeste central. Chicago, Illinois. Chicago debe trabajarse desde la zona rural. Por ahora, algunos se verán obligados a trabajar en Chicago, pero, ellos tendrían que estar preparando centros de trabajo en distritos rurales desde los cuales trabajar la ciudad. El Señor desea que su pueblo busque estos lugares y los asegure, en forma humilde y barata, como centros para su acción. Y, de vez en cuando, les ofrecerán lugares más grandes, que podrán adquirir a un precio sorprendentemente bajo. Debe hacerse obra étnica en todas las grandes ciudades. Fuimos a ver la nueva misión sueca establecida recientemente en la calle Oak en Chicago. Ahí, nos mostraron un edificio que nuestros hermanos suecos, bajo la dirección del pastor, compraron hace poco para establecer allí las oficinas de su obra en Chicago. Es buena la apariencia del edificio. En el subsuelo tienen un restaurante vegetariano bien equipado. En el primer piso hay un salón de reuniones agradable, y con capacidad para unas 150 personas sentadas confortablemente, y los dos pisos superiores se rentan a inquilinos. Ciertamente me alegré al ver este progreso en el trabajo en favor de los suecos en Chicago. Hay una gran obra que debe hacerse en favor de gente de todas las nacionalidades que mora en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Y los lugares de reunión como este pueden ser de mucha ayuda, en los esfuerzos por captar la atención de la gente y para la preparación de obreros. En cada gran ciudad de Estados Unidos hay personas de diferentes nacionalidades que debe escuchar el mensaje para este tiempo. Anhelo percibir evidencias de que se está prestando atención a las fases de la tarea que el Señor ha designado. En muchos lugares hay que hacer una obra similar a la que se está realizando en Chicago en favor de los suecos. Cuidado al comprar propiedades en las ciudades. También, pasaron ante mí escenas que pronto tendrían lugar en Chicago y en otras grandes ciudades. A medida que aumentaba la maldad y se retiraba el poder protector de Dios, había vientos destructivos y tempestades. Los edificios eran destruidos por el fuego y derribados por terremotos. Algún tiempo después,
se me mostró que la visión de edificios en Chicago y la inversión de los medios de nuestro pueblo para levantarlos, y su correspondiente destrucción, no era sino una lección práctica para nuestro pueblo, amonestándolo a no utilizar grandes sumas en propiedades en Chicago, ni en cualquier otra ciudad, a menos que las providencias de Dios abran positivamente el camino e indiquen claramente el deber de construir o de comprar, como sea necesario, a fin de dar la nota de amonestación. Se dio una advertencia similar respecto de construir en Los Ángeles. Repetidamente se me ha instruido que no debemos invertir recursos en la construcción de edificios costosos en las ciudades. El Evangelio debe ser claramente presentado en localidades fuera de Chicago. Se me ha dado una representación de la predicación clara y poderosa de la palabra de verdad en muchos lugares donde nunca se la ha escuchado hasta ahora. El Señor desea que se amoneste a la gente, pues se hará una gran obra en corto tiempo. He escuchado la palabra de Dios proclamada en muchos lugares fuera de la ciudad de Chicago. Había muchas voces que pregonaban la verdad con gran poder. Lo que anunciaban no eran teorías imaginarias, sino el mensaje de amonestación. Mientras la sólida verdad de la Biblia procedía de labios de hombres que no tenían teorías fantasiosas o ciencia engañosa para presentar, había otros que trabajaban con todo su poder para introducir falsas teorías en relación con Dios y con Cristo. Y se hicieron milagros para engañar, si fuese posible, a los mismos escogidos. Denver, Colorado. A pesar de los desafíos, debe hacerse obra en Denver. Según me ha sido presentado este asunto, veo que hay necesidad de que se realice una obra importante en Denver. En el pasado, muchas cosas han atentado contra la prosperidad de la obra aquí, y esta influencia desfavorable aún no ha sido enteramente eliminada. Ciudades del Sur. Nashville, Tennessee. El mensaje ha de presentarse con sencillez. Por la obra en Nashville y sus alrededores, deberíamos hacer todo lo que esté de nuestra parte para establecer una base sólida. La obra tendría que realizarse con sencillez, y de una forma que sugiera la verdad. Hay muchos lugares abiertos para nuestra obra en el sur, pero, definidamente, comencemos con las ciudades importantes y presentemos el mensaje ahora. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nueva Orleans, Luisiana. Los obreros deben tener mayor interés de trabajar de corazón. Hay que trabajar la ciudad de Nueva Orleans. En el momento conveniente del año, se tiene que realizar un ciclo de conferencias públicas. Hay que efectuar reuniones de reavivamiento en muchos lugares, después de que éstas terminen, hay que llevar a cabo campañas de evangelización. Así es como se reunirán las gavillas. Ahora que es necesario trabajar con más plenitud en Nueva Orleans, se me ha pedido que diga, tanto hombres como mujeres que posean conocimiento de la verdad y que comprendan el camino del Señor entren en esta ciudad para trabajar con sabiduría y en el temor del Señor. Los obreros que sean elegidos para trabajar en Nueva Orleans deberían ser los que se preocupan sinceramente por el bien de la causa, personas que siempre tengan en cuenta la gloria de Dios y que pongan la fortaleza del Dios de Israel como su vanguardia y su retaguardia. El Señor ciertamente oirá y contestará las oraciones de sus obreros, si éstos buscan su consejo y su instrucción. Vayan a trabajar las ciudades en vez de criticar a los que ya están trabajando allí. El Señor ha estado obrando. Hermanos míos, en lugar de criticar lo que se ha hecho, ahorren sus palabras para las grandes ciudades que aún no han sido trabajadas, tales como Nueva Orleans, Memphis y San Luis. Vayan a esos lugares y trabajen por la gente, pero, no pronuncien palabras de censura concernientes a quienes han procurado con tanto empeño hacer todo lo posible por promover la obra. Algunas veces esos obreros estaban casi desanimados, pero nosotros continuamos orando por ellos. A cualquier lugar donde iba, yo pedía las oraciones del pueblo de Dios en favor de ellos. Ciudades del oeste. Ciudades de California. Centran sus energías en ampliar la causa de Dios. En mi última visión, se me mostró que tenemos una tarea que realizar en California para extender y confirmar la obra ya comenzada. Se me mostró que se debía intensificar trabajo misionero en California, en Australia, en Oregón y en otros territorios, en forma mucho más extensa de lo que nuestros hermanos han imaginado, o de lo que jamás han contemplado y planeado.
Se me mostró que, en el tiempo actual, no avanzamos tan rápidamente como las providencias de Dios están abriendo oportunidades delante de nosotros. Vi que la verdad presente podría ser un poder en California si los creyentes en el mensaje no hicieran lugar al enemigo con su incredulidad y egoísmo, sino que concentraran sus esfuerzos en un solo objetivo, la edificación de la causa de la verdad presente. Los pastores deben hacerse cargo del llamado de Dios a evangelizar ciudades de California. ¿No haremos todo lo que podamos para establecer la obra en las grandes ciudades de San Francisco y Oakland, y en todas las demás ciudades de California? Miles y miles de personas que viven en las ciudades que nos rodean necesitan ayuda en diferentes formas. Comprendan los ministros del Evangelio que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Redlands y otras ciudades del sur de California deben ser trabajadas. Años atrás, me fueron presentados muchos lugares al sur de California como campos muy importantes que necesitaban de un esfuerzo ferviente. Mientras estaba en Redlands, lo reconocí como uno de estos lugares. Se me dio luz en cuanto al hecho de que la falta de obra en las ciudades del sur de California es un deshonor para los que conocen la verdad. Recientemente, el pastor William Ward Simpson celebró reuniones en carpa en Redlands, y como resultado, se añadieron muchos miembros nuevos a la iglesia. Alabamos al Señor por esto. Pero, todavía hay mucho por hacer en Redlands. Ahora necesitamos desplegar esfuerzos fervientes en las ciudades del sur de California. Deben establecerse restaurantes y salas de tratamiento en ciudades turísticas. Cuando me hallaba en Los Ángeles, se me dieron instrucciones referentes al establecimiento de restaurantes vegetarianos y clínicas, no solo en esa ciudad, sino también en San Diego y en otros centros turísticos de la parte sur de California. Nuestros esfuerzos en estas líneas de trabajo deben incluir los grandes balnearios. Tal como la voz de Juan el Bautista se escuchó en el desierto con el mensaje de «Preparad el camino del Señor», así también deben oírse las voces de los mensajeros del Señor en los grandes balnearios y centros turísticos. Todos los distritos de San Francisco y Oakland deben ser evangelizados. En California hay que realizar una obra que hasta ahora ha sido extrañamente descuidada. No se la debe seguir demorando. A medida que se abran las puertas a la presentación de la verdad, estemos listos para entrar. En la gran ciudad de San Francisco se ha hecho algo de trabajo, pero, al estudiar el territorio, nos damos cuenta con toda claridad de que se trata solo de un comienzo. Se tendrían que realizar esfuerzos bien organizados, tan pronto como sea posible, en diferentes secciones de esta ciudad y también en Oakland. La gente no se da cuenta de la perversidad de San Francisco. Se ha de extender y profundizar nuestra obra en esta ciudad. Dios ve, en ella, a muchas almas que deben ser salvadas. La obra de Dios en San Francisco debe ampliarse y profundizarse. Sería difícil describir lo que sentí al estar frente a la iglesia de San Francisco el sábado 10 de noviembre de 1900 y observar a la gran congregación. Mi mente retrocedió en el tiempo, hace 24 años, cuando mi esposo y yo estábamos planificando la construcción de una casa de culto allí. Algunos, cuando vieron el plan, dijeron: «Es demasiado grande. La casa nunca se llenará». Al mismo tiempo, estábamos construyendo el primer edificio de la Pacific Press y la iglesia en Oakland. Cuánta ansiedad sentíamos y cuán fervientes eran las oraciones que elevábamos a Dios, rogando que abriera el camino para el avance de estos proyectos. En ese entonces, soñé que veía 2 colmenas de abejas, una en San Francisco y la otra en Oakland. En la colmena de Oakland, las abejas trabajaban diligentemente. Luego miré la colmena de San Francisco, y vi que se estaba haciendo muy poco. La colmena de Oakland parecía ser la más prometedora, por lejos. Después de un tiempo, volví a centrar mi atención en la colmena de San Francisco, y vi que se había producido un cambio total. Se veía gran actividad entre las abejas, estaban trabajando con ahínco. Cuando relaté este sueño, fue interpretado en el sentido de que en San Francisco había una gran obra que hacer. Oramos mucho en cuanto a las necesidades de la causa y el significado del sueño, y resolvimos aventurarnos de acuerdo con la luz dada. Mi esposo y yo decidimos vender nuestra propiedad en Battle Creek, a fin de poder usar la ganancia en esta obra. Hicimos esto, y ayudamos a construir las iglesias de Oakland y San Francisco. Y el Señor nos reveló que, aunque la primera obra en San Francisco avanzaría lentamente,
tendría un avance constante, y San Francisco llegaría a ser un gran centro. El Señor inspiraría a hombres, mediante su Espíritu Santo, para llevar adelante la obra con fe, coraje y perseverancia. Cuando entramos en la iglesia de San Francisco el sábado de mañana, la encontramos llena hasta su capacidad máxima. Cuando me paré frente a la gente, pensé en el sueño y en la instrucción que se me dieron hace tantos años, y eso me dio mucho ánimo. Al mirar a las personas reunidas, sentí que verdaderamente podía decir, el Señor ha cumplido su palabra. Después de terminar de hablar, todos los que deseaban entregarse al Señor en consagración solemne fueron invitados a pasar al frente. A esta invitación respondieron 200 personas. Esperamos de veras que los pasos dados en el futuro en la obra de San Francisco sean pasos de progreso. La obra que se ha hecho allí es apenas un comienzo. San Francisco es un mundo en sí mismo, y la obra del Señor allí debe ampliarse y profundizarse. Hay una gran obra que hacer en San Francisco y en Oakland. El Señor utilizará a hombres humildes en estas grandes ciudades. Hay hombres y mujeres a quienes el Señor, a través de circunstancias especiales, pondrá al frente de su obra. Canadá. Toronto. Toronto debe ser trabajada. Me duele el corazón al ver la obra que necesita hacerse, y que nadie la esté haciendo. Debemos ayunar y orar a fin de que el Señor levante obreros que salgan al campo de cosecha. ¿Qué haremos por los obreros? El pastor a Daniel T. Bourdieu dice que Toronto es un campo excelente para trabajar. Hay algunas almas selectas que han sido tocadas por la verdad. Es necesario que se envíen algunas para este campo. Ciudades fuera de los Estados Unidos. El mensaje debe traducirse para que todas las naciones puedan recibir la verdad. Se ha encomendado una gran obra a aquellos que presentan la verdad en Europa. Están Francia y Alemania, con grandes ciudades y enormes poblaciones. Están Italia, España y Portugal, después de tantos siglos de tinieblas. Abiertos a la palabra de Dios, abiertos para recibir el último mensaje de amonestación al mundo. Están Holanda, Austria, Rumanía, Turquía, Grecia y Rusia, que son el hogar de millones y millones, cuyas almas son tan preciosas a la vista de Dios como las nuestras, y que no saben nada de las verdades especiales para este tiempo. Ya se ha hecho una buena obra en estos países. Existen personas que han recibido la verdad, esparcidas como portadores de luz en casi cada país. Pero cuán poco se ha hecho en comparación con la gran obra que tenemos delante. Los ángeles de Dios están conmoviendo las mentes del pueblo, y preparándolas para recibir la amonestación. Se necesitan misioneros en campos en los cuales, hasta hoy, apenas ha empezado la tarea. Nuevos campos están abriéndose constantemente. La verdad debe ser traducida a diferentes lenguas, de modo que todas las naciones disfruten de sus influencias puras y vivificantes. Los colportores están teniendo un éxito animador en la venta de nuestros libros. Así, la luz está siendo llevada a la gente, en tanto que el colportor, que en muchos casos es alguien que ha perdido su empleo por aceptar la verdad, puede sostenerse con su trabajo. Además, las ventas son una ayuda para la oficina de publicaciones. En los días de la Reforma, monjes que habían abandonado los conventos y que no tenían ningún otro medio de sostén viajaban por el país, vendiendo las obras de Lutero, que circularon así rápidamente por toda Europa. La obra del colportaje fue uno de los medios más eficientes para difundir la luz entonces, y así resultará también hoy. Algunos países son más fáciles de trabajar que otros. Algunos países tienen ventajas que los distinguen como centros de educación e influencia. En las naciones de habla inglesa y en los países protestantes de Europa, es relativamente fácil tener acceso a la gente, y hay muchas ventajas para establecer instituciones y llevar a cabo nuestra obra. En otros lugares, como la India y la China, los obreros deben pasar por un prolongado proceso de educación antes de ser capaces de entender a la gente o hacerse entender. A cada paso se encuentran grandes dificultades en la obra. Estos impedimentos no existen en los Estados Unidos, Australia, Inglaterra y otros países europeos. En los Estados Unidos hay muchas organizaciones que le dan carácter a la obra. A medida que la obra avanza, es necesario que Inglaterra, Australia, Alemania, Escandinavia y otros países dispongan de suficientes medios.
El Señor tiene obreros de experiencia en esos países que pueden ser útiles en el establecimiento de instituciones, en la preparación de nuevos obreros y en llevar adelante la obra en sus distintos frentes. Es el propósito de Dios que a estos obreros se les proporcionen los medios necesarios. Las instituciones que se establezcan darían un sólido carácter a la obra en esos países, y ofrecerían oportunidades para la preparación de obreros destinados a los países menos desarrollados. De esta manera, la eficiencia de nuestros obreros de experiencia se vería centuplicada. Australasia. Las ciudades de Australasia deben ser trabajadas. Repetidas veces, durante los últimos 5 años, se me ha presentado que debe hacerse una gran obra en las ciudades de Australia, que el presente es un momento favorable para trabajar, y que no se debería perder tiempo. Y recientemente recibí luz para alentarnos a hacer mayores esfuerzos en Sydney, Melbourne y Brisbane, e indicaba que ha llegado el momento de que entremos en Newcastle y en los pueblos circundantes. Me fueron presentados varios grupos pequeños, y con ellos, 2 grupos más grandes que extendían sus manos suplicantes, diciendo, «Pasa, y ayúdanos. Estamos hambrientos del pan de vida». La obra de la evangelización de la salud debe ser la cuña de entrada en Australia. La obra médico-misionera promete dar mejores resultados en Australia que en los Estados Unidos, para abrir el camino por donde la verdad tenga acceso a la gente. Preste atención hoy el pueblo del Señor a las invitaciones de la providencia de Dios que abre las puertas, y comprenda que ahora es el momento aceptable para trabajar. Las instituciones de salud proporcionan carácter a la obra en campos nuevos. En las reuniones campestres que realizábamos en Australia se presentaban diariamente temas de salud, lo cual despertaba un profundo interés. Había una carpa para uso de los médicos y las enfermeras, se proporcionaba información médica gratuitamente, y mucha gente se beneficiaba. Miles de personas asistían a las conferencias y, al finalizar el congreso, los asistentes no se conformaban con lo que habían aprendido. En diversas ciudades donde se efectuaron congresos campestres, algunos de los ciudadanos más influyentes solicitaban con urgencia que se estableciera una sucursal local del sanatorio, y prometían su colaboración. En numerosas ciudades se ha iniciado la obra con buen éxito. Una institución de salud debidamente administrada proporciona prestigio a la obra que se establece en nuevos lugares. Y no solo es un beneficio para la gente sino, además, los obreros relacionados con ella pueden ayudar a aquellos que trabajan en tareas de evangelismo. En cada ciudad donde tenemos una iglesia, se necesita un lugar para ofrecer tratamientos médicos. Entre los hogares de los miembros de iglesia, hay muy pocos que disponen de un cuarto y facilidades para el cuidado adecuado de los enfermos. Por eso, se hace necesario proveer un lugar de tratamiento para los problemas comunes de salud. Los edificios pueden ser sencillos y hasta toscos, pero deben estar bien equipados con lo necesario para proporcionar tratamientos simples. Si estos recursos se emplean con habilidad, serán una bendición no solamente para nuestros miembros, sino también para sus vecinos, y hasta podrían ser el medio de atraer la atención de mucha gente hacia los principios de la salud. Trabajen para irradiar a muchas tierras desde Australia. En sus esfuerzos por llevar adelante la obra en línea recta y entrar en territorio nuevo, nuestros hermanos y hermanas de Australia han hecho donaciones y préstamos hasta el límite de sus capacidades. En tiempos de gran tensión, el Señor se ha movido sobre hombres y mujeres, tanto en Australia como en los Estados Unidos, para que confirmen su mayordomía adelantando medios con el fin de ayudar a establecer las instituciones que se están construyendo allí. Los que han salido al encuentro del Señor de esta manera, han estado acumulando tesoros junto al trono de Dios. A pesar de la escasez de recursos, los obreros de Australasia han logrado mucho. Se han librado duras batallas. Nada más que el poder de Dios de obrar milagros ha llevado a cabo la obra que se ha hecho. Vimos su poder a medida que avanzábamos de un punto a otro, y lo alabamos de corazón, alma y voz. Oh, cuánto apreciábamos la misericordia de nuestro Dios a medida que nos guiaba paso a paso. Australasia es un centro divinamente designado, desde el cual la luz de la verdad presente debe difundirse a muchas tierras. De tierras lejanas nos llega el clamor, pasa. Y ayúdanos. Algunos de estos campos no penetrados ni iluminados no son fáciles de alcanzar, y quizá no estén tan preparados para recibir la luz como los campos que tenemos delante de nosotros, pero no debemos descuidarlos. Debemos impulsar los triunfos de la cruz. Nuestro lema debe ser, adelante,
siempre adelante. Nuestra carga por las regiones más allá nunca puede deponerse hasta que toda la tierra sea iluminada con la gloria del Señor. Melbourne, Australia. Se debe amonestar a las personas que viven en las ciudades australianas. Nuestra tercera reunión campestre australiana se celebró en Armadale, un suburbio muy poblado de Melbourne, a unos 5 kilómetros al sudeste del centro de la ciudad. Durante la primera parte del año, nuestros hermanos habían planificado que la reunión se celebrara en Ballarat, una ciudad de 30.000 habitantes, a unos 14 kilómetros al norte de Melbourne. Hay una iglesita fiel allí, que necesitaba fortalecimiento, y como la Asociación Australiana está en deuda, les pareció conveniente realizar la reunión donde fuese menos costoso que en Melbourne. Pero, el Señor me ha dado luz acerca de la obra que debe realizarse en nuestras grandes ciudades. La gente de las ciudades ha de ser amonestada, y el mensaje debería llegarle ahora. Llegará el tiempo en que no podremos trabajar tan libremente en las grandes ciudades, pero ahora, las personas escucharán el mensaje, y esta es nuestra hora de trabajar más fervientemente por la gente de los centros de población. Muchos oirán y obedecerán, y llevarán el mensaje a otros. Se tendría que mantener el interés que comenzó a despertarse con la reunión campestre llevada a cabo hace 2 años en Brighton, mediante una reunión campestre en alguna parte de Melbourne cada año. Cuando nuestros hermanos consideraron estas cosas, decidieron que la reunión debía celebrarse en Melbourne, y en la búsqueda de un terreno, fueron guiados para situarse en Armadale. El primer plan era ubicar la reunión en Northgate, donde sería conveniente para los hermanos y las hermanas. Pero, el Señor obstruyó el camino hacia Northgate, y los dirigió hacia una localidad conveniente para los suburbios densamente poblados donde nunca se había dado el mensaje. Durante la reunión, hemos tenido abundantes evidencias de que el Señor ha estado guiando la ubicación y el trabajo de la reunión. Se abrió un campo nuevo, y parece ser prometedor. La gente no se apiñaba en el terreno por curiosidad, como en nuestra primera reunión en Brighton, y como en Ashfield el año pasado. La mayoría venía directamente a la gran carpa de reuniones, donde escuchaban la palabra con atención, y cuando terminaba la reunión, regresaban tranquilamente a sus hogares, o se juntaban en grupos para hacer preguntas o analizar lo que habían oído. Se necesitan sanatorios cerca de cada gran ciudad. Por un largo tiempo, el sanatorio de Battle Creek fue la única institución médica manejada por nuestro pueblo. Pero, durante muchos años, se nos ha revelado que es necesario que se establezcan sanatorios cerca de toda ciudad grande. Tienen que fundarse sanatorios cerca de ciudades como Melbourne y Adelaide. Y cuando lleguen las oportunidades para establecer la obra incluso en otros lugares, nunca debemos alargar la mano y decir, no, usted no puede despertar interés en otros lugares, por temor a que merme nuestra clientela. Sydney, Australia. La obra en las ciudades redundará en la salvación de muchas almas. En todo el mundo hay un trabajo que debe ser hecho, a medida que nos acercamos al tiempo del fin, el Señor impresionará muchas mentes para que se dediquen a esta tarea. Si pueden utilizar su influencia para poner en marcha la obra que debe realizarse en Sydney, se salvarán muchas almas que aún no han escuchado la verdad. Hay que trabajar en las ciudades. El poder salvador de Dios debe manifestarse por medio de ellas como lámparas encendidas. Se necesitan administradores experimentados para guiar y unificar los esfuerzos de evangelización. Ahora hay que llevar a cabo una obra más detallada en Sydney y en sus alrededores. Todos los suburbios están en mejores condiciones de ser trabajados que hace un tiempo, y las ventajas que ahora se presentan al llevar a cabo la obra médico-misionera exigen que se ejerza mayor cuidado y experiencia en el manejo de la obra. Hay muchas ramas que crecerán de la planta que ahora se cultiva en Sydney, y cada ramo de la obra necesita dirigentes experimentados, a fin de que mantengan la unidad y se constituya un todo armonioso. ¿Por qué los eventos deportivos crean más entusiasmo que las promesas de Dios? El mundo está lleno de excitación. Los hombres obran como si se hubiesen enloquecido por cosas viles, comunes, que no satisfacen. Cuán agitados los he visto por los resultados de un certamen de cricket. He visto las calles de Sydney densamente atestadas por cuadras enteras, al preguntar cuál era el motivo de la excitación, se me dijo que algún experto jugador de cricket había ganado la partida. Me sentí hastiada. ¿Por qué no son más entusiastas los escogidos de Dios?
Están luchando por una corona inmortal, por una patria donde no se necesitará la luz del sol ni de la luna, ni vela encendida, porque el Señor Dios les da su luz, y reinarán por siempre jamás. Tendrán una vida que se comparará con la vida de Dios. La vela de los impíos se apagará en tinieblas ignominiosas, y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Inglaterra. No debe descuidarse la obra en Inglaterra por la obra en otras partes. Me parece que la necesidad que hay en Inglaterra de tener más obreros constituye un asunto muy importante para nosotros, en este país. Hablamos de China y de otros países. Pero, no olvidemos a los países de habla inglesa donde, si se presentara la verdad, muchos la recibirían y la practicarían. Inglaterra está muy descuidada. En Inglaterra hay una gran obra que realizar. La luz que irradia de Londres debería iluminar a regiones lejanas con rayos inequívocos y bien definidos. Dios ha sentido preocupación por Inglaterra, pero esta nación ha sido sumamente descuidada. Inglaterra necesita de muchos más obreros y recursos. Londres apenas ha sido tocada. Al presentárseme la situación que impera en esa gran ciudad, mi corazón se conmueve profundamente. Me duele pensar que no se han provisto mayores medios para la obra a través de Europa. Me duele el corazón al pensar acerca de la obra en Suiza, Alemania, Noruega y Suecia. Donde hay uno o dos hombres luchando para llevar adelante los diferentes frentes de la causa, tendría que haber cientos trabajando. No menos de 100 hombres deberían estar trabajando en Londres solamente. El Señor toma nota del descuido de su obra, y pronto pedirá estricta cuenta. Si los obreros de los Estados Unidos compartieran sus bendiciones con otros, se vería prosperidad en la obra en Inglaterra. Se solidarizarían con los obreros que luchan con dificultades en esa ciudad, y tendrían el corazón para decir, no solamente en palabras sino también en acción, vosotros sois hermanos, Matt 23, 8. Verían una obra grande hecha en Londres, en todas las ciudades de Inglaterra y en toda Europa. Londres, Inglaterra. Debe hacerse una gran obra en Londres. La ciudad de Londres me ha sido presentada una y otra vez como un lugar donde debe hacerse una gran obra. He presentado este plan a nuestro pueblo. Cuando estuve en Europa durante 2 años, visité 3 veces ese territorio. En cada ocasión, se habían realizado progresos en la obra, especialmente la última vez que estuve allí. Aun así, mi corazón ardía por el deseo de ver este territorio, especialmente Londres, trabajado como tendría que hacerse. ¿Por qué es que no hemos llevado allí a hombres y a mujeres que pudieran planificar el avance de la obra? Me he preguntado por qué aquellos que no son ministros ordenados, pero que tienen buen conocimiento de las Escrituras y están en comunión con Dios, no abren la palabra ante otros. Si lo hicieran, sus propias almas recibirían una gran bendición. Dios quiere que su pueblo trabaje, que cada hombre, y eso significa también cada mujer realice la tarea que le ha sido encomendada de acuerdo con su capacidad. Nada de timidez, los asuntos del Señor requieren prisa. En la iglesia se necesita celo, y también se requiere sabiduría para encauzarlo. Hasta ahora, han puesto demasiado poco empeño en la obra de salvar a las almas. Si ven que es necesario llevar a cabo una tarea en Londres y en las ciudades aledañas, deben contar con una fuerza unida y de acción irresistible, arremetan con poder y planten firmemente el estandarte, como si estuvieran determinados a hacer triunfar la verdad. La timidez y los movimientos cautelosos han sido muestras de falta de fe, se han esperado tan solo resultados magros. El hecho de que las cosas se muevan con lentitud en Inglaterra no constituye una razón para que la gran obra misionera se mueva lentamente en su tarea de hacer frente a los hábitos y las costumbres de los hombres, por temor a sorprender a la gente. Esta necesita ser sacudida mucho más aún. Los negocios del Señor requieren de premura, porque las almas están pereciendo sin tener conocimiento de la verdad. Alemania. Se necesitan restaurantes vegetarianos y sanatorios. En los países extranjeros hay que iniciar y hacer progresar muchas empresas que requieren recursos financieros. La apertura de restaurantes higiénicos, y el establecimiento de sanatorios para la atención de los enfermos y los dolientes constituye una necesidad tanto en Alemania como en los Estados Unidos. Hagan todos lo mejor que puedan, gloriándose en el Señor y bendiciendo a otros por medio de sus buenas obras. Se insta a emigrantes alemanes a apoyar la obra educativa en Alemania.
Hermanos y hermanas originarios de Alemania, residentes en los Estados Unidos, este mensaje me ha sido dado para ustedes. Dios tiene hijos fieles en Alemania y en todos los demás países a los que han emigrado los alemanes. Consideren todo el bien que podrían hacer, a cuánta gente podrían ayudar, si vendieran la edición alemana de Palabras de Vida del Gran Maestro, haciendo todo lo posible, mediante vuestro trabajo y vuestros recursos, a fin de establecer y hacer progresar la obra educacional en Alemania. Escandinavia. Se necesita ayuda externa, pero los miembros locales deben hacer todo lo posible. Apelo especialmente a nuestros hermanos en Escandinavia. ¿No emprenderán el trabajo que Dios les ha dado? ¿No trabajarán al máximo de su capacidad, con el fin de ayudar a las instituciones con dificultades financieras que hay en su campo? No miren con desesperación, diciendo, no podemos hacer nada. Dejen de hablar con desánimo. Afórrense del brazo del poder infinito. Recuerden que sus hermanos en otros países se están uniendo para darles ayuda. No fracasen ni estén desanimados. El Señor sostendrá a sus obreros en Escandinavia si cumplen su parte con fe, con oración, con esperanza, haciendo todo lo que pueden para promover su causa y apresurar su venida. Que nuestro pueblo en Inglaterra haga un esfuerzo sumamente ferviente para inspirar a sus hermanos en Escandinavia con fe y valor. Hermanos, debemos estar a la altura de la ayuda del Señor contra los poderosos. Recordemos que, cuanto más nos acercamos al tiempo de la venida de Cristo, tanto más ferviente y firmemente debemos trabajar, porque toda la sinagoga de Satanás está en contra de nosotros. No necesitamos una excitación febril, sino ese valor que nace de la fe genuina. Llegó la hora de ampliar la obra en Escandinavia. Hay una obra que hacer en Escandinavia. Dios está tan deseoso de obrar por medio de los creyentes escandinavos como de los estadounidenses. Hermanos míos, permanezcan cerca del Señor Dios de los ejércitos, sea el vuestro temor y pavor. El tiempo de extender su obra ha llegado. Tiempos de disturbios están delante de nosotros, pero si permanecemos unidos en los sentimientos de fraternidad cristiana, sin que nadie busque la preponderancia, Dios trabajará poderosamente en nuestro favor. Hay más oportunidades que obreros para satisfacer las necesidades. Suecia, hasta ahora, ha tenido poca mano de obra, y el sonido de la verdad ha alcanzado a pocos oídos, no obstante, es un buen campo, y tendrían que hacerse esfuerzos fervientes y perseverantes a fin de extender el conocimiento de la verdad. Están llegando llamados de Noruega, Dinamarca y Suecia para realizar reuniones en las grandes ciudades donde ya se han llevado a cabo algunas. Contemplamos estas ciudades con dolor por no tener más misioneros para enviarles. Los pocos que han recibido la verdad en diferentes lugares están casi sin ayuda, cuando deberían ser visitados con frecuencia y educados para llegar a ser obreros. Las oportunidades son muchas, pero ¿dónde están los obreros? En Suecia, la mayoría de nuestros hermanos es pobre, y según parece, es imposible que hagan mucho para sostener y extender la obra. Pero, en los primeros días de la causa en los Estados Unidos, tuvimos que enfrentar dificultades similares. Los países escandinavos son campos de labor prometedores. La condición de algunas de estas iglesias me ha sido presentada en años anteriores, con muchas cosas que mostraban que Dinamarca, Noruega y Suecia eran campos de labor prometedores. Nosotros sabemos que hay una gran obra que se extiende delante de los misioneros en este campo. El carácter de la obra es juzgado según cómo se lo presenta al público. Tanto en Örebro, Suecia, como Copenhague, Dinamarca, estoy convencida de que habríamos podido tener un buen auditorio si nuestros hermanos hubiesen conseguido un salón apropiado para acomodar a la gente. Pero ellos no esperaron mucho, y en consecuencia, no recibieron mucho. No podemos esperar que la gente venga hacia nuestra verdad impopular cuando anunciamos que nuestras reuniones se llevarán a cabo en un subterráneo o en un pequeño salón, con capacidad tan solo para 100 personas. El carácter y la importancia de nuestra obra son juzgados por los esfuerzos que realizamos para llevarla ante el público. Cuando esos esfuerzos son tan limitados, se causa la impresión de que el mensaje que presentamos no es digno de tomarse en cuenta. Así es como, debido a su falta de fe, nuestros obreros algunas veces hacen que la tarea resulte muy dura para ellos. La religión fácil es popular. Se nos dice que la gente de estos países estará encantada con nuestros discursos si hacemos hincapié en el amor de Jesús, que de esto nunca se cansan,
pero que corremos el peligro de perder a nuestras congregaciones si nos espaciamos en cuestiones más austeras del deber y la ley de Dios. Hay una experiencia espuria que predomina en todos lados. Continuamente, muchos dicen, todo lo que tenemos que hacer es creer en Cristo. Dicen que la fe es todo lo que necesitamos. En su sentido más global, esto es cierto, pero ellos no lo aceptan en ese sentido. Creer en Jesús es aceptarlo como nuestro Redentor y nuestro modelo. Si permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, somos partícipes de su naturaleza divina y hacedores de su palabra. El amor de Jesús en el corazón llevará a obedecer todos sus mandamientos. En cambio, el amor que no va más allá de los labios es un engaño, no salvará ninguna alma. Muchos rechazan las verdades de la Biblia mientras que profesan tener un gran amor por Jesús. Sin embargo, el apóstol Juan declara, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Mientras que Jesús ha hecho todo con respecto al mérito, nosotros tenemos algo que hacer en lo que respecta a cumplir con las condiciones. Si me amáis, dijo el Salvador, guardad mis mandamientos. Copenhague, Dinamarca. Almas de corazón sincero, a pesar de la sociedad secular que las rodea. Copenhague se parece a Atenas en los días de Pablo. La búsqueda de riquezas y de placeres absorbe la atención de la gente. El ateísmo es popular. Comer y beber, bailar y divertirse son los temas del pensamiento y la conversación. Hay muchas iglesias grandes y hermosas, pero la gente, al igual que algunos atenienses, adora a un Dios desconocido. No faltan doctores en divinidad, o predicadores eruditos, pero desconocen la religión bíblica. Parece que es un tema difícil despertar el interés en las cosas espirituales, en estas grandes ciudades, y, sin embargo, hay muchas almas honestas en ellas que todavía aceptarán la luz y reflejarán sus rayos a los demás. Copenhague está enviando misioneros para convertir a los paganos en tierras lejanas, cuando hay multitudes de su pueblo que ignoran absolutamente a Dios y su palabra. Se necesitan hombres con el espíritu de Pablo, para predicar a Cristo y a este crucificado. El mundo más allá. Millones que viven en África y Asia todavía necesitan oír el Evangelio. En África, en China y en India viven millones de personas que no han oído el mensaje de la verdad para este tiempo. Tienen que ser advertidos. Las islas del mar están esperando recibir el conocimiento de Dios. En esas islas, se deben establecer escuelas con el objetivo de preparar alumnos que asistan a los colegios superiores a su alcance, para educarse y prepararse con el fin de que puedan regresar a sus hogares isleños a presentar a los demás la luz que han recibido. Todo el mundo tiene el mismo derecho que nosotros a la misericordia de Dios. El mundo entero se abre al Evangelio. Etiopía tiende sus manos a Dios. Desde el Japón, la China y la India, desde los países que todavía están en tinieblas en nuestro continente, desde toda región del mundo, llega el clamor de corazones heridos por el pecado, que anhelan conocer al Dios de amor. Hay millones y millones que no han oído siquiera hablar de Dios ni de su amor revelado en Cristo. Tienen derecho a recibir ese conocimiento. Tienen tanto derecho como nosotros a participar de la misericordia del Salvador. Y a aquellos que hemos recibido este conocimiento, junto con nuestros hijos, a quienes podemos impartirlo, nos toca responder a su clamor. A pesar de las posibilidades y las dificultades, el mundo todavía necesita ser amonestado. Hay una obra en cada ciudad y en cada suburbio que debe hacerse para presentar el último mensaje de misericordia al mundo caído. Y mientras tratamos de trabajar en estos campos necesitados, nos llega el clamor de regiones distantes, venid y ayudadnos. Esos campos no pueden alcanzarse tan fácilmente, y tal vez no estén tan listos para la cosecha como los campos que se hallan ante nuestra vista, pero no deben ser descuidados. Necesitamos impulsar los triunfos de la cruz. Nuestro santo y seña ha de ser, adelante, siempre adelante. No podemos deponer nunca nuestra preocupación por las regiones lejanas hasta que toda la tierra sea alumbrada con la gloria del Señor. Libro, Un ministerio para las ciudades. De Elena G. de White. Capítulo 12. Algunos casos de estudio. La evangelización de San Francisco y de Oakland. En 1872, Jaime y Elena de White visitaron California por primera vez.
Las preocupaciones de Elena de White por la gente que vivía en San Francisco y en Oakland se hicieron evidentes en los años siguientes. En 1900, ella regresó a los Estados Unidos desde Australia. Poco después de su llegada, compró una casa al norte de California, a la que llamó Elmshaven. Desde entonces, y hasta su muerte en 1915, Elena de White escribió muchos consejos sobre una gran variedad de temas, pero sentía una preocupación especial por evangelizar las ciudades. Entre aquellas de las que escribió, había dos en la zona de la bahía del norte de California, San Francisco y Oakland. Lo siguiente es un ejemplo de sus consejos relacionados con la evangelización de esas dos ciudades. San Francisco y Oakland no han sido escogidas por ser más importantes que otras grandes ciudades alrededor del mundo. Más bien, el breve estudio del caso presentado aquí tiene la intención de ilustrar las preocupaciones de Elena de White sobre la evangelización de las ciudades, así como también ejemplificar sus consejos para realizar esta tarea en esas dos ciudades en especial. En este capítulo, no se incluye todo lo que escribió acerca de ellas, pero los registros son suficientes para demostrar el vasto alcance de la tarea y la participación total de la Iglesia a la que llamó a movilizarse, con el objetivo de evangelizar a una gran ciudad. Los principios hallados en el estudio de este caso pueden ayudar a guiar a todos los que participen en la evangelización urbana, en cualquier lugar del mundo, para planificar su trabajo con cuidado, con oración y en forma exhaustiva. Se necesita un reavivamiento espiritual de los miembros en forma individual. Los miembros de Iglesia necesitan conversión auténtica e interés por las almas. Me reuní con las iglesias de San Francisco y de Oakland en la gran tienda de San Francisco, en la cual había trabajado el hermano Healy. Sentí la carga del testimonio y la gran necesidad de esfuerzos personales perseverantes que esas iglesias tenían que hacer para atraer a otros al conocimiento de la verdad. Se me había mostrado que San Francisco y Oakland eran, y siempre serían, campos misioneros. Su crecimiento sería lento, pero, si todos los que están en esas iglesias fueran miembros vivientes e hicieran lo que estuviera en su mano por llevar la luz a otros, muchos más serían atraídos a las filas de aquellos que obedecen la verdad. Los creyentes en la verdad presente no estaban tan interesados en la salvación de los demás como debían. La inactividad y la indolencia en la causa de Dios resultarían en que ellos mismos se apartarían de Dios y, con su ejemplo, impedirían que otros avanzaran. Las acciones abnegadas, perseverantes y activas darían el mejor resultado. Quise grabar en su mente que el Señor me ha revelado que son los obreros sinceros y activos quienes presentarán la verdad a otros, no los que solo profesan creerla. No deben presentar la verdad únicamente con palabras, sino con una vida prudente, siendo representantes vivos de la verdad. Se me mostró que los miembros de esas iglesias deben ser alumnos de la Biblia, estudiar la voluntad de Dios con sinceridad, con el deseo de aprender a ser obreros de la causa de Dios. Han de mostrar los frutos de la verdad donde quiera que estén, en el hogar, en el taller, en el mercado, y también en la casa de reunión. Para familiarizarse con la Biblia, tienen que leerla con atención y en oración. Al confiar en la bendición de Dios, el cristiano está a salvo de cualquier peligro. En la ciudad no será corrompido. En la tesorería, será destacado por sus hábitos de estricta integridad. En el taller mecánico, cada operación será llevada a cabo con fidelidad, con el ojo puesto en la gloria de Dios. Cuando los miembros de una iglesia siguen esa conducta, la iglesia tiene éxito. La prosperidad nunca alcanzará a las iglesias hasta que se unan estrechamente a Dios y tengan un interés abnegado por la salvación de los hombres. Los ministros pueden predicar sermones agradables y vigorosos, y esforzarse mucho en construir la iglesia y hacer que prospere, pero, si sus miembros no desempeñan su papel como siervos de Jesucristo, la iglesia siempre estará en tinieblas y sin fuerzas. Algunas de las iglesias de California se encuentran en constante peligro, porque las preocupaciones de esta vida y los pensamientos mundanos ocupan tanto la mente que no piensan en Dios o en el cielo, si en las necesidades de sus propias almas. Ocasionalmente salen de su estupor, pero vuelven a caer en un sueño aún más profundo. A menos que salgan de su sueño, Dios retirará la luz y las bendiciones que les ha otorgado. Todo pecado que impida cooperar con Dios debe ser desechado. Cuando obreros de experiencia inician una campaña de evangelización en una comunidad donde hay miembros de nuestra iglesia, es deber solemne de los creyentes que viven en ese lugar hacer cuanto esté a su alcance para preparar el camino para que el Señor trabaje.
Deben escudriñar su corazón con oración, y quitar del todo pecado que les impida cooperar con Dios y con sus hermanos. Esto no siempre ha sido bien comprendido. A menudo, Satanás creó una atmósfera que impidió que los miembros de la Iglesia discernieran las oportunidades de servir. Muchas veces, hubo creyentes que permitieron a Satanás servirse de ellos en el momento mismo en que deberían haberse consagrado enteramente a Dios y al adelanto de su obra. Inconscientemente, se extraviaron lejos del camino de la justicia. Al cultivar un espíritu de crítica y de maledicencia, de piedad farisaica y orgullosa, contristaron al Espíritu de Dios y demoraron considerablemente la obra de los mensajeros del Señor. Se necesita reconversión antes de compartir la verdad bíblica con los demás. Noche tras noche apenas puedo dormir algunas horas, y con frecuencia en las horas de la noche me encuentro sentada en la cama, orando a Dios en favor de los que no se dan cuenta de su condición espiritual. Luego me levanto y camino por la habitación, y digo, oh Señor, pon en orden a tu pueblo, antes de que sea eternamente tarde. A veces, durante estas sesiones de intercesión, cuando la carga me resulta muy pesada, mi corazón se oprime con gran afán, las lágrimas comienzan a fluir de mis ojos y retuerzo las manos delante de Dios, porque sé que hay almas en peligro en las iglesias de Oakland y de los lugares cercanos, almas que, en su condición mental, no saben más de cómo están ante Dios de lo que sabrían si nunca hubiesen profesado ninguna religión. Debemos anhelar de todo corazón una reconversión profunda, para que la verdad sea entronizada en el corazón y la mente, y para que, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos estar preparados a fin de presentar el mensaje del tercer ángel ante otros que lo necesitan tanto. Buscar la dirección de Dios al planificar. Consultemos a Dios humildemente y con oración, de comienzo a fin. Si en este tiempo favorable los creyentes se presentan con humildad delante de Dios, quitan de su corazón todo lo malo, y lo consultan a cada paso, Él se manifestará a ellos y los alentará. Tenemos que estar preparados para utilizar en la obra del Señor las habilidades que Dios nos ha dado. Es necesario que estemos preparados para pronunciar palabras a tiempo y fuera de tiempo, palabras que ayudarán y bendecirán. Mientras los miembros de la Iglesia hagan su parte fielmente, el Señor conducirá y dirigirá a sus instrumentos escogidos, y los fortalecerá para su importante obra. Todos unidos, sostengamos sus brazos por medio de muchas oraciones, y atraigamos los brillantes rayos del santuario celestial. Tenemos sed de almas para ver que la obra avanza como debería. Cristo es nuestro alfa y nuestro omega. Solo con sus fuerzas podemos obtener el éxito. Estudio bíblico minucioso por parte de los miembros de Iglesia. El estudio bíblico suplanta la lectura inútil. Necesitamos conseguir diariamente provisiones frescas del gran almacén de la palabra de Dios. Esto no dejará tiempo para la lectura de novelas o para cualquier otra cosa que no nos edifique y fortalezca para toda buena obra. Todos deben participar. Jóvenes y adultos deben participar. Tienen que hacerse los esfuerzos más fervientes para guiar a los miembros más viejos y más jóvenes de nuestras iglesias a asumir la obra en donde estén. Se les recuerda el llamado a los pastores. ¿No hemos de hacer todo lo que podamos para adelantar la obra en nuestras grandes ciudades? Miles y miles de personas que viven a nuestro alrededor necesitan ayuda de diversas formas. Recuerden los ministros del Evangelio que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: «Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?». La preparación es importante. La preparación es crucial antes de comenzar la obra evangelizadora. El pastor William Ward Simpson hizo instalar en Oakland la gran carpa para reuniones de reavivamiento. Durante los preparativos, él estuvo en el lugar y trabajó asiduamente para dejar el terreno que rodea la carpa en la forma más presentable posible. Se recomienda un programa multifacético de evangelización. Uso de diferentes métodos de extensión. Durante los últimos pocos años, la Colmena de San Francisco ciertamente ha sido muy activa. Muchas diferentes clases de actividad misionera han sido realizadas. En ellas, se han incluido las visitas a los enfermos y los desvalidos, el encontrar hogares para los huérfanos y trabajo para los desocupados, prestar atención médica a los enfermos y enseñar la verdad de casa en casa, distribuyendo publicaciones y dando clases sobre la correcta manera de vivir y el cuidado de los enfermos.
Ha funcionado una escuela para niños en el subsuelo del local de la calle Laguna. Durante un tiempo, funcionó un hogar para obreros y un dispensario. En la calle Marquet, cerca de la municipalidad, había salas de tratamientos, que funcionaban como una sucursal del sanatorio de Santa Elena. Había un almacén de alimentos saludables en la misma localidad. Yendo más al centro de la ciudad, no lejos del edificio Cal, funcionaba un restaurante vegetariano, que estaba abierto 6 días a la semana y cerrado el sábado. A lo largo de la ribera, se hacía obra misionera para la gente de mar. En diferentes oportunidades, nuestros ministros realizaron reuniones en grandes locales de la ciudad. De esa manera, el mensaje de amonestación fue dado por muchos. Maximicemos la eficiencia mediante la expansión de esfuerzos. En San Francisco, ya se han instalado un restaurante, una tienda de alimentos y varias salas de tratamientos. Estos establecimientos hacen un buen trabajo, pero se necesita difundir ampliamente su influencia. Tanto en San Francisco como en Oakland, se deberían abrir otros restaurantes similares al de la calle Marquet. Restaurantes vegetarianos. Los restaurantes tienen que enseñar principios de salud. Si se pudieran tener más restaurantes en San Francisco, qué bendición sería. Mediante la demostración práctica de cómo preparar alimentos saludables y apetitosos sin el uso de carne, muchos aprenderían lecciones valiosas. Se familiarizarían con los principios de salud. El sábado debe patrocinarse en los restaurantes. Se me ha preguntado, ¿deben nuestros restaurantes abrirse en sábado? Mi respuesta es, no, no. La observancia del sábado es nuestro testimonio acerca de Dios, la marca o señal, establecida entre Él y nosotros, de que somos su pueblo. Nunca se ha de borrar esta marca. Si los que trabajan en nuestros restaurantes proveyesen durante el sábado como durante la semana alimentos para las muchedumbres que a ellos acudieran, ¿cuál sería su día de reposo? ¿Qué oportunidad tendrían de recobrar su fuerza física y espiritual? Se necesitan obreros de casa en casa para acompañar las reuniones públicas. Hay planes de que el pastor W. Simpson inicie una serie de reuniones en Oakland en pocas semanas. Con él, tendría que asociarse un fuerte cuerpo de obreros casa por casa. Deberían darse estudios bíblicos en las casas de la gente y hacer circular nuestra literatura. Capacitación de obreros. Se deben capacitar obreros para hacer evangelización personal. El pastor a Stephen Haskell y su esposa, a Hetty, estaban dirigiendo estudios bíblicos por las mañanas, y por las tardes los obreros en preparación salían a hacer visitas de casa en casa. Estas visitas misioneras, y la venta de muchos libros y periódicos, abrieron el camino para que se den estudios bíblicos. Cerca de 40 hombres y mujeres asistían a las clases de la mañana, y un buen número de estos estudiantes se ocupaba en la obra de la tarde. Debido a la importancia de este trabajo, he instado al pastor Haskell y a su esposa, como ministros de Dios, a dar instrucción bíblica a quienes se ofrezcan para servir. Dios utilizará a hombres humildes, hará de cada hombre consagrado un cristiano portador de luz. No siempre los de mayor elocuencia ni los más versados en la supuesta teología son los más exitosos, sino los que trabajan diligente y humildemente para el Maestro. Métodos creativos de evangelización. Uso de métodos creativos e innovadores para evangelizar. El estilo de trabajo del pastor a William Ward Simpson me hace acordar a los esfuerzos que se hicieron en 1843 y 1844. Él no resalta sus propias palabras, sino que lee mucho de la Biblia, explicando un versículo con otro. Hace mucho hincapié en las profecías de Daniel y de Apocalipsis, y utiliza gran cantidad de ilustraciones y figuras adecuadas para inculcar la verdad. A fin de presentar las bestias de Daniel y de Apocalipsis, ha preparado imágenes de tamaño real en papel maché. El pastor Simpson se esfuerza por evitar entrar en discusiones con los oponentes. Presenta la Biblia con tanta claridad que es evidente que el que no esté de acuerdo deba hacerlo en oposición a la palabra de Dios. La variedad de oradores es mejor que un solo orador. En nuestras reuniones celebradas en carpas, debemos contar con oradores que puedan generar una buena impresión en la gente. Las habilidades de un solo hombre, por inteligente que éste sea, son insuficientes para satisfacer las necesidades. Hay que llevar a esas reuniones una diversidad de talentos. Múltiples reuniones públicas realizadas en simultáneo.
Se tienen que multiplicar las reuniones campestres. Se debe entrar en un lugar tras otro. Los intereses pueden dividirse. Es factible realizar reuniones en más de un lugar a la vez, si nuestros hombres con habilidades no se quedan dando vueltas en las ciudades, cuando podrían llegar a muchas personas en grandes reuniones en carpa. Debe presentarse la verdad bíblica. La verdad debe presentarse en forma clara pero simple. El hermano S. A. William Ward Simpson es un evangelista inteligente. Habla con la sencillez de un niño. Nunca se come una sola sílaba de sus discursos. Predica directamente de la palabra, haciendo que la palabra hable a todas las clases. Sus poderosos argumentos son las palabras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No busca palabras que meramente impresionen a la gente con su conocimiento, sino que se esfuerza por permitir que la palabra de Dios les hable directamente, con una presentación clara y distinta. Si alguno rehúsa aceptar el mensaje, debe rechazar la palabra. Se necesita hacer un seguimiento. Debe hacerse obra de casa en casa luego de las reuniones públicas. Los fieles obreros tienen mucho trabajo que hacer de casa en casa. Nuestros esfuerzos no han de cesar porque las reuniones públicas hayan sido suspendidas por un tiempo. Mientras haya interesados, tenemos que dar a estos la oportunidad de aprender la verdad. Y los nuevos conversos necesitarán ser instruidos por fieles maestros de la palabra de Dios, para que aumenten en conocimiento y en amor a la verdad, y crezcan hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Deben estar ahora rodeados por las influencias más favorables al crecimiento espiritual. Review and Herald, 14 de febrero de 1907, parcialmente en el Evangelismo, p. 248. Existen críticos y oponentes. Habrá oposición, incluso de parte de miembros de iglesia. 2 noches antes de partir de casa, se me encargó, en visiones de la noche, que dijera a la congregación con la que debía reunirme en Oakland, el sábado, que las palabras maliciosas que salían de sus labios en relación con las supuestas faltas de los siervos de Dios, que están haciendo lo mejor que pueden para difundir la verdad y para fomentar su obra, están todas escritas en los libros de registros celestiales. A menos que los que pronuncian estas palabras se arrepientan, al final se encontrarán fuera de la ciudad de Dios. El Señor no permitirá que una persona pendenciera entre en la ciudad celestial. Epílogo: avancen con fe. Avancen con fe, vigilando, esperando y orando. Cristo dijo: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Él sabía que, cuando el Espíritu Santo fuese derramado sobre los discípulos, la cosecha de su siembra sería recogida, miles se convertirían en un día. Al igual que los discípulos de su tiempo, también Cristo nos da a nosotros el mismo mensaje. El tiempo pasa, y a los que trabajan para Él en todas las líneas de servicio, los insta a levantar la mirada para contemplar los campos que están maduros para la cosecha. Nuestros obreros que trabajan en las ciudades deberían leer con atención los capítulos 10 y 11 de Hebreos, y hacer suya la instrucción que contienen estos pasajes. El capítulo 11 es un registro de las experiencias de los fieles. Los que se comprometen en trabajar para Dios en nuestras ciudades deben avanzar por fe, haciendo lo mejor de su parte. A medida que velan, trabajan y oran, Dios oirá y responderá sus peticiones. Obtendrán una experiencia que será inestimable para ellos en su obra futura. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.